Firma esto esta noche, Elena. Mañana ya no tendrás sitio en esta casa. La voz de Sergio sonó con una calma casi administrativa, desprovista de cualquier temblor o rastro de emoción. No hubo un grito previo, ni una discusión en la cocina, ni un portazo. Nada. Simplemente dejó la carpeta azul de los papeles del divorcio junto a mi plato, justo entre el tenedor de pescado y la copa de vino blanco de Utiel Requena que ni siquiera había llegado a probar. Estábamos en el gran comedor de la Villa Blanca, en Alboraya. Alrededor de la mesa larga de mármol se sentaban 12 miembros de la familia Aranda, todos mudos, todos perfectamente vestidos para celebrar el 74 cumpleaños de Doña Victoria. 2 camareros se quedaron inmóviles junto al aparador, sosteniendo una fuente de langostinos de Denia que de pronto empezó a oler a rancio. Pero lo peor no era el silencio de los familiares. Lo peor era la mujer de 34 años que estaba sentada a la derecha de mi suegra. Alba Requena. Llevaba meses entrando en mi vida por la puerta de atrás y esa noche ocupaba el lugar que, por derecho y por historia, me pertenecía a mí. Miré la carpeta. Miré el escudo de la familia grabado en relieve en la solapa de cuero y luego levanté los ojos hacia mi marido. 18 años de matrimonio quedaban reducidos a una firma rápida, una cena que se había quedado completamente fría y una humillación pública diseñada al milímetro. ¿Esto es un chiste, Sergio?, pregunté. Mi voz sonó extrañamente firme, aunque por dentro sentía que el suelo de la Villa Blanca se agrietaba bajo mis pies. No es ningún chiste, Elena. Intervino doña Victoria desde la cabecera, acomodándose la servilleta sobre las rodillas con un gesto pausado, aristocrático, asquerosamente ensayado. Ni siquiera se molestó en mirarme a los ojos. Una mujer digna sabe cuándo ha terminado su tiempo. Hay que saber retirarse sin manchar el apellido de una familia que te lo ha dado todo. Alba bajó la vista, fingiendo timidez, pero una pequeña sonrisa apareció apenas un segundo en la comisura de sus labios. Fue un destello fugaz, suficiente para que yo entendiera que aquello no era un arrebato de Sergio. Todo estaba hablado, pactado y bendecido por la matriarca detrás de mis espaldas. ¿Tu madre habla por ti ahora, Sergio?, inquirí, clavando la mirada en mi esposo. Sergio exhaló un suspiro de fastidio, como si estuviera lidiando con una empleada incómoda que se resistía a firmar su finiquito. Elena, por favor, no hagamos un espectáculo de esto, dijo él, cruzando los brazos. Te estoy ofreciendo una salida más que generosa. El documento estipula un piso alquilado durante 12 meses en las afueras de Valencia y una ayuda mensual de 2.000 euros. No te va a faltar de nada durante un año para que te reorganices. Pero firmar, tienes que firmar esta noche. Mañana vendrán los de la mudanza. Un piso en las afueras y 2.000 euros al mes. Repetí, y una risa amarga que no pude contener se me escapó del pecho. 18 años de mi vida, 18 años sosteniendo este apellido, ¿y me echas como a una criada a la que se le vence el contrato? Es lo que hay, Elena. Soltó Alba, rompiendo su estudiado silencio con una suavidad que dolió más que un insulto directo. Una separación siempre es difícil, pero aferrarse a un sitio donde ya no eres bienvenida solo te va a causar más dolor. Hay que tener un poco de amor propio. La soberbia de aquella muerta de hambre que acababa de llegar me encendió la sangre, pero la educación que me dio mi madre me impidió levantar la voz. No iba a gritar. No iba a darles el placer de ver a la mujer herida montando un número delante de los tíos y los primos de Sergio. Fue en ese preciso instante de silencio pesado cuando mis ojos bajaron de la cara de Alba y se posaron en un detalle que nadie más parecía notar. Sobre la mesa, justo al lado de la botella de vino de Sergio, descansaba una vieja llave de cobre con la cabeza desgastada y el paletón pesado. Esa llave no solía estar allí. Jamás se dejaba a la vista. Pertenecía exclusivamente al despacho privado de Doña Victoria, el santuario en el piso de arriba donde se custodiaban los documentos más antiguos y confidenciales de la familia, papeles que yo misma no tocaba desde el año 2014. La presencia de esa llave sobre la mesa del comedor era un descuido o un exceso de confianza absoluto por parte de mi suegra. Respiré despacio, asimilando el vuelco que acababa de dar mi estómago. Apoyé la mano abierta sobre la carpeta del divorcio, sintiendo el tacto frío del cuero, y fijé la mirada en la matriarca de los Aranda.
Antes de echarme de esta casa, Sergio, dije, manteniendo un volumen de voz bajo, casi íntimo, pero que cortó el aire del comedor como un cuchillo. Quizá deberías preguntarle a tu madre por qué esa llave aparece en mi expediente patrimonial. El silencio cayó de golpe, denso y asfixiante. Sergio frunció el ceño, mirando alternativamente a la llave y a mí, visiblemente descolocado por una palabra que no entraba en el guión de su abogado. Alba dejó de sonreír por completo, tensando la mandíbula. Pero la reacción más demoledora fue la de doña Victoria. Por primera vez en toda la noche, la vieja dama apartó los ojos de mí y los desvió hacia el ventanal, haciéndolo de una manera demasiado deprisa, delatando una alarma que intentó sepultar sin éxito. ¿De qué expediente estás hablando, Elena? Sergio fue el primero en romper el bache de silencio, aunque su tono ya no tenía la seguridad administrativa de antes. No empieces con insinuaciones baratas ni con amenazas vacías para dilatar esto. Si tienes algo que decir, dilo claro. No respondí enseguida. Disfruté de la súbita tensión que recorría la mesa. Miré la vieja llave de cobre sobre la madera y luego volví a mirar a doña Victoria. Mi suegra tenía las manos quietas, demasiado quietas, apoyadas rígidas junto al borde de su plato. Durante casi 2 décadas viviendo bajo su mismo techo, yo había aprendido a leer cada uno de sus movimientos corporales con precisión quirúrgica. Cuando doña Victoria se sentía segura y dominante, jugaba con su collar de perlas, pasándoselo entre los dedos como un rosario secular. Cuando tenía miedo, se quedaba completamente inmóvil, congelada por el pánico. Y en ese momento, sus dedos no tocaban las perlas. Quizá Elena está un poco nerviosa por la situación. Intentó mediar a Alba otra vez, estirando la mano para tocar el brazo de Sergio en un gesto de posesión. Es comprensible que intente agarrarse a cualquier invento para no aceptar la realidad. No estoy nerviosa, Alba. Dije, mirándola de hito en hito hasta que retiró la mano del brazo de mi marido. Estoy perfectamente lúcida. Abrí mi bolso despacio, sin prisa, saboreando el nerviosismo que empezaba a flotar sobre los platos de marisco. No busqué fotos de ellos dos juntos, ni mensajes subidos de tono, ni ninguna de las pruebas de la infidelidad que cualquier esposa despechada sacaría en una cena así. Todo eso me importaba un bledo. Busqué en la agenda un contacto que llevaba guardado desde hacía años bajo un nombre sencillo y directo, Clara Beltrán. Sergio soltó una risa breve, seca, cargada de desprecio. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a llamar a una amiga para que venga a recogerte en coche porque te da vergüenza pedir un taxi? No. Respondí, desbloqueando la pantalla y pulsando el icono de llamada sin levantar la voz. Voy a llamar a mi abogada. La palabra abogada cambió instantáneamente la temperatura de la sala, congelando las pocas sonrisas que quedaban entre los familiares. Uno de los camareros, que en ese momento se disponía a retirar una fuente de langostinos del centro, se quedó completamente inmóvil durante un segundo largo, con los ojos abiertos, antes de reaccionar y apresurar el paso hacia la cocina. Doña Victoria cerró los ojos apenas un instante, un microgesto de derrota que capté perfectamente. Alba, por su parte, bajó la copa de vino que se llevaba a los labios sin llegar a probar una sola gota. El teléfono dio tono 1, 2 veces. Al tercer tono, la voz de Clara saltó a través de la línea. Elena, dime. ¿Pasa algo? Activé el altavoz de inmediato y deposité el terminal encima de la mesa, justo al lado de la carpeta de los papeles del divorcio, para que todos pudieran escuchar cada sílaba. Clara, perdona que te llame a estas horas. Dije, manteniendo la vista fija en mi suegra. Sergio acaba de pedirme que firme el divorcio esta misma noche y exige que abandone la Villa Blanca mañana por la mañana. Necesito que me confirmes un dato legal ahora mismo. ¿Puedes decirme si esta vivienda y el restaurante original de la Malvarrosa siguen estrictamente vinculados al acuerdo patrimonial que firmamos en el año 2014? Sergio volvió a fruncir el ceño, dando un paso hacia la mesa. ¿De qué puñetero acuerdo estás hablando, Elena? ¿Qué es esta payasada? La voz de Clara llegó a través del altavoz de manera impecable, nítida, severa, puramente profesional y sin un ápice de sorpresa por la hora de la consulta. Sí, Elena. Puedo confirmarte que el acuerdo del 2014 sigue plenamente vigente y registrado.
declaró Clara desde el teléfono. Consta en las actas un aporte privado de 620.000 euros realizado íntegramente por Elena Márquez para la reestructuración y salvamento de Sabores Aranda S.L. Dicho aporte de capital quedó blindado judicialmente mediante garantías reales vinculadas de forma directa a la Villa Blanca de Alboraya, al restaurante original de la Malvarrosa y a determinadas participaciones mayoritarias de la sociedad. Nadie en la mesa se atrevió a respirar. El silencio era tan espeso que se podía cortar con el cuchillo de la carne. Miré a Sergio a la cara por primera vez en toda la noche. Ya no parecía el hombre poderoso y arrogante que me había arrojado un ultimátum hacía 5 minutos. No estaba enfadado, parecía un niño que se acaba de perder en mitad de una calle oscura. Eso no puede ser, murmuró él, con los ojos fijos en el teléfono, balbuceando mientras la seguridad se le escapaba por los poros. Mi familia salvó la empresa de la quiebra. Mis padres lo gestionaron todo. Tú no pusiste ese dinero. Doña Victoria abrió los ojos de golpe, clavando una mirada de fuego en su hijo. Sergio. Cállate. Le espetó con una dureza inaudita. No es el momento ni el lugar para hablar de estas cosas. Pero ya era demasiado tarde. La violenta interrupción de mi suegra, el tono de pánico en su voz y la prisa por acallar a su propio hijo no hicieron más que confirmar ante todos los presentes lo que ella llevaba una década intentando sepultar bajo el mármol de su apellido. Alargué la mano, tomé la vieja llave de cobre con la punta de 2 dedos y, con un movimiento lento y ceremonioso, la deslicé por la mesa hasta colocarla exactamente encima de la carpeta del divorcio. Durante 10 largos años me habéis llamado afortunada por el simple hecho de vivir en esta casa. Dije, paseando la mirada por cada uno de los rostros estupefactos de los Aranda. Tal vez esta noche, antes de que me hagáis las maletas, sea un buen momento para que todos en esta mesa recordemos quién evitó realmente que esta maldita villa se quedara a oscuras. Asterisco Elena. La voz de Clara volvió a salir por el altavoz, interrumpiendo el estallido de tensión en el comedor, pero esta vez su tono tenía un matiz distinto, algo que yo misma no esperaba escuchar. Hay algo más que debes saber. He estado revisando el volcado completo del expediente digitalizado que nos ha enviado el registro esta tarde. Hay otro documento asociado a ese fondo patrimonial. Un anexo modificado y firmado el 18 de noviembre de 2014. Me quedé completamente inmóvil, con los dedos aún rozando el metal de la llave de cobre. ¿El 18 de noviembre de 2014? Repetí en voz baja. Sí. Ese mismo día consta tu firma autorizando la liberación de parte de las garantías sobre los activos de la empresa. Continuó Clara. La fecha cayó sobre mí con el peso de una losa de granito, fría, exacta e implacable. No necesité consultar ninguna agenda, ni hacer memoria, ni revisar los mensajes antiguos de mi teléfono. Ese día, el 18 de noviembre de 2014, lo llevaba grabado a fuego en un rincón de mi alma mucho más hondo que los simples recuerdos administrativos. A las 10 de la mañana de aquel fatídico día, yo me encontraba subida en un tren de alta velocidad, un ave con destino a Zaragoza. En el maletero llevaba una maleta pequeña con un vestido negro doblado en el interior y mantuve el teléfono móvil completamente apagado durante casi todo el trayecto. Mi madre iba a ser enterrada esa misma tarde en el cementerio de su ciudad natal. No respondí de inmediato a la abogada a través del teléfono. Tampoco volví a mirar a Sergio. Simplemente aparté la mano de los papeles del divorcio y apreté la llave de cobre en mi puño, sintiendo como sus bordes se me clavaban en la palma de la mano como si pesara 1 tonelada. Si había un documento firmado con mi nombre en Valencia el mismo día en que yo enterraba a mi madre a cientos de kilómetros de distancia, solo significaba una cosa. Y la respuesta a ese misterio estaba custodiada detrás de la puerta que abría la llave que tenía en mi mano. La traición de los Aranda no había empezado esa noche con un plato de langostinos y una amante sentada a la mesa, venía de mucho más atrás, de los días en que yo estaba demasiado rota para mirar lo que hacían con mis papeles. Clara, no cuelgues. Dije, manteniendo el dedo apoyado sobre el teléfono en mitad de la mesa. Quédate en línea. Doña Victoria se levantó de la silla con una rigidez que delataba toda su aristocracia herida, haciendo un ruido seco con las patas de madera contra el suelo de mármol. Elena, ya basta de este espectáculo grotesco.
sentenció mi suegra, clavando sus dedos en el borde de la mesa. Apaga ese teléfono inmediatamente. Estás cruzando una línea que no te vas a poder permitir. Las alucinaciones de tu abogada no se van a discutir delante de toda mi familia. ¿Alucinaciones? Clara soltó una carcajada irónica a través del altavoz, una risa con eco profesional que resonó en todo el comedor. Doña Victoria, las actas del registro mercantil y los extractos bancarios sellados no tienen alucinaciones. Si quiere, puedo enviarle una copia digitalizada a su propio equipo legal ahora mismo para refrescarle la memoria sobre lo que firmaron a espaldas de mi clienta. Sergio miraba el aparato como si fuera una bomba de relojería. Dio un paso hacia mí, con la cara desencajada, intentando recuperar el control que había perdido desde que dejé de ser la esposa sumisa. Elena, por el amor de Dios, haz el favor de apagar eso. Me exigió, con los dientes apretados y la voz temblando por primera vez. Si hay un malentendido con los papeles del 2014, se hablará en un despacho. Mañana, tú y yo, solos. Pero no vas a reventar el cumpleaños de mi madre con llamadas absurdas. ¿El cumpleaños de tu madre? Me giré hacia él, clavándole la mirada. ¿Y a ti qué te importaba mi dignidad cuando has puesto estos papeles al lado de mi plato delante de tus tíos, de tus primos y de esta mujer? Has querido humillarme en público, Sergio. Has montado este escenario para que me fuera de aquí pidiendo perdón por existir. Pues ahora te aguantas y escuchas. Alba se inclinó hacia Sergio, fingiendo una preocupación angelical, aunque los ojos le brillaban de pura rabia. Sergio, cariño, déjala. Dijo Alba, usando un tono de voz suave, casi compasivo, diseñado para rematarme. Está en shock, es normal. Una separación es un trago muy amargo y el orgullo a veces nos hace inventar historias para no aceptar que una relación se ha terminado. Elena, de verdad, acéptalo con un poco de clase. No te dejes en evidencia. La miré de hito en hito. La seguridad de esa advenediza me daba asco. Clase es lo que te ha faltado a ti para no meterte en la cama de un hombre casado durante meses, Alba. Le solté, sin levantar la voz, con una frialdad que la hizo dar un respingo en la silla. Así que hazme el favor de cerrar la boca, porque tú en esta mesa no pintas absolutamente nada. Esto es entre los Aranda, mi dinero y yo. Elena, gritó mi suegra, golpeando la mesa con la palma de la mano. No voy a tolerar que insultes a nuestros invitados en mi propia casa. Esta casa se pagó con mi dinero, doña Victoria. Le respondí, plantándole cara de una vez por todas. Así que esta noche se hace lo que yo diga. Clara, repite en voz alta el concepto de la transferencia de octubre de 2014. Quiero que toda la mesa lo escuche perfectamente. Asterisco por supuesto, Elena. La voz de Clara sonó impecable, arrastrando cada sílaba con la contundencia de una sentencia judicial. Asterisco consta un ingreso directo de 620.000 euros proveniente de la cuenta personal de Elena Márquez, tras la venta de un inmueble heredado en Zaragoza. El destino de los fondos fue el pago inmediato de la deuda preferente con el banco para evitar el embargo preventivo de los activos del Grupo Sabores Aranda S.L. A cambio, se estipuló que la Villa Blanca y el local fundacional de la Malvarrosa quedarían como garantía real hipotecaria a nombre de Elena, asterisco. Sergio se giró hacia su madre, con los ojos abiertos como platos. El color se le había ido por completo de la cara. «Mamá, ¿de qué está hablando esa mujer?», preguntó Sergio, con una voz que parecía la de un niño asustado. Tú me dijiste que el crédito del banco lo habíais refinanciado vosotros con los fondos de inversión de la familia. Me dijiste que habías sido tú la que habías negociado con el director de la sucursal para salvarnos del cierre. Doña Victoria no respondió de inmediato. Se limitó a apartar la mirada hacia el ventanal, esquivando los ojos de su propio hijo con una prisa que resultaba patética. Sus dedos, rígidos, seguían fijos sobre la mesa, negándose a tocar el collar de perlas. El miedo la tenía completamente paralizada. Contéstate tú mismo, Sergio. Añadí yo, cogiendo la vieja llave de cobre y dejándola caer con un golpe seco justo encima de la carpeta azul del divorcio. Durante 10 años me habéis mirado por encima del hombro.
Me habéis tratado como a la nuera afortunada que venía de fuera, la chica de Zaragoza que tenía que dar las gracias todos los días por llevar el apellido Aranda. Pero la realidad es mucho más sucia, ¿verdad, doña Victoria? Hicimos lo que tuvimos que hacer para proteger la empresa, Elena. Soltó la vieja, sin mirarme, con un hilo de voz helado. En aquel momento, la familia estaba por encima de cualquier otra consideración. La familia no, vuestro orgullo. La corregí, sintiendo como la rabia acumulada de tantos años de silencios me llenaba el pecho. No podíais soportar que en Valencia se supiera que los Aranda estaban en la ruina y que os había tenido que salvar la hija de una maestra de escuela. Por eso lo escondisteis todo. Por eso me pedisteis silencio, diciéndome que era por delicadeza, para no abochornar a tu padre, Sergio. Y yo, por pura estupidez y por amor, me callé. Sergio se pasó las manos por el pelo, completamente desorientado. Miró a Alba, que intentaba disimular el nerviosismo recolocándose el pelo detrás de la oreja, y luego volvió a mirarme a mí. Elena, yo no sabía nada de esto, te lo juro. Balbuceó él. Me da igual lo que supieras, Sergio. Le corté, implacable. Has venido aquí esta noche con tu amante del brazo, con tu madre sonriendo detrás, a echarme de mi propia casa con 2.000 euros al mes como si fuera una empleada a la que se le despide por baja productividad. Has querido arrastrarme por el suelo delante de todo el mundo. Tomé el teléfono móvil de la mesa con mano firme y desactivé el altavoz, llevándomelo a la oreja. Clara, mañana a primera hora nos vemos en tu despacho. Le dije a mi abogada. Quiero que prepares todo lo necesario. No vamos a firmar este divorcio en las condiciones que ellos quieren. Si quieren guerra, van a tener una auditoría entera del grupo empresarial desde el primer céntimo hasta el último. Asterisco entendido, Elena. Duerme tranquila. Mañana empezamos a mover los papeles asterisco. Respondió Clara antes de colgar. Guardé el teléfono en el bolso y me levanté de la mesa de un tirón, dejando la servilleta de hilo tirada sobre el plato. Ninguno de los 12 familiares se atrevió a decir una sola palabra, se quedaron todos clavados en las sillas, mirando el mármol, como si de repente se hubieran dado cuenta de que el techo de la Villa Blanca se les caía encima. Quédate con tu cena fría, Sergio. Dije, mirando a mi marido por última vez aquella noche. Y quédate con tus papeles. Mañana por la mañana vendrá mi abogada a entregarte la notificación formal. Disfrutad de la noche, familia. Mañana vais a tener mucho que explicar. El portazo al salir del comedor resonó en toda la Villa Blanca, pero el verdadero estallido lo llevaba yo por dentro. Subí los escalones de mármol de 2 en 2, ignorando los pasos apresurados de Sergio que intentaban seguirme por el pasillo. No quería escuchar sus disculpas, ni sus justificaciones, ni esa voz de niño asustado que acababa de descubrir las mentiras de su madre. Me encerré en nuestro dormitorio y pasé la llave. Cuando Sergio llegó y empezó a golpear la madera, ni siquiera me molesté en contestar. Elena. Abre, por favor. Tenemos que hablar. Te juro por mi vida que yo no sabía nada de ese dinero del 2014. Abre la maldita puerta. Su voz sonaba ahogada, desesperada, despojada de toda la soberbia que había exhibido en la cena. Vete abajo con tu madre y con tu amante, Sergio. Ya habéis hablado bastante por hoy. Respondí, con el tono más frío que encontré en mi pecho. Elena, escúchame. Alba se va a marchar ahora mismo. Esto ha sido una encerrona de mi madre, te lo juro. Déjame entrar. No voy a abrir, Sergio. Vete. Los golpes cesaron después de unos minutos. Escuché sus pasos alejarse arrastrando los pies por el pasillo, seguidos por el rumor lejano de voces enfurecidas que subían desde la planta baja. La celebración del 74 cumpleaños de Doña Victoria se había transformado en una carnicería familiar, pero a mí eso ya no me importaba. Me senté en el borde de la cama y saqué el teléfono. Volví a marcar el número de Clara. Necesitaba oírlo otra vez. Necesitaba que me repitiera esa fecha que me estaba quemando la memoria. Clara, soy yo otra vez. Estoy sola. Dime que lo he entendido bien. El anexo que has encontrado en el registro, ¿qué fecha exacta tiene?
Asterisco 18 de noviembre de 2014, Elena. La voz de Clara sonó rotunda, sin un ápice de duda. Asterisco tengo la copia digitalizada delante de mis ojos. Es un documento de 3 páginas donde se autoriza al banco a liberar las garantías hipotecarias sobre los locales comerciales a cambio de un pagaré de la sociedad. Al final del folio consta tu firma, Elena Márquez. Y justo debajo, como testigo y secretaria del consejo, la firma de tu suegra, Victoria Aranda, asterisco. Un escalofrío me recorrió la espalda, dejándome la piel de gallina. Eso es imposible, Clara. Es jurídicamente imposible. Dije, sintiendo que me faltaba el aire. El 18 de noviembre de 2014 yo no estaba en Valencia. No pude firmar nada en ninguna notaría, ni en ninguna oficina de los Aranda. Asterisco, ¿estás segura, Elena? Han pasado 12 años. Piensa bien. A veces firmamos papeles sin mirar entre tanta burocracia, asterisco. Que no, Clara, que no es eso. La interrumpí, con un nudo en la garganta. El 18 de noviembre de 2014 fue el día más triste de mi vida. Estaba en Zaragoza, enterrando a mi madre. Llegué allí en el AVE de primera hora de la mañana con un vestido negro en la maleta y pasé todo el santo día en el tanatorio y en el cementerio de Torrero. Mi teléfono estuvo apagado hasta la noche. Yo no firmé ese papel. El silencio al otro lado de la línea fue inmediato. Escuché el tecleo rápido de Clara en su ordenador de despacho, el sonido de las hojas digitales pasando una tras otra. Asterisco, si lo que me estás diciendo es verdad, Elena, esto ya no es un problema de un divorcio complicado. Esto es una falsificación de documento mercantil en toda regla. Es un delito penal, asterisco. Lo es, Clara. Alguien firmó por mí mientras yo lloraba a mi madre a 300 kilómetros de aquí. Y ahora entiendo por qué doña Victoria casi se desmaya cuando has mencionado la fecha. Asterisco, escúchame bien. El tono de Clara se volvió extremadamente serio, perdiendo cualquier rastro de cercanía amistosa para convertirse en la estratega implacable que era. Asterisco, no digas una sola palabra más en esa casa. No les dejes caer que sabes lo de la firma falsa. Si se huelen que vamos por ahí, son capaces de hacer desaparecer los archivos físicos de la gestoría antes de que podamos pedir el requerimiento judicial. Mañana a las 9 de la mañana te quiero en mi despacho. Trae contigo todo lo que tengas de ese año, billetes de tren, el certificado de defunción de tu madre, la esquela del periódico, cualquier cosa que demuestre que estabas en Zaragoza, asterisco. Lo tengo todo guardado en una caja de cartón en el trastero. Mañana lo llevaré. Gracias, Clara. Colgué el teléfono y me quedé mirando a la nada. El silencio de la noche en Alboraya se vio interrumpido por el sonido de un motor de coche arrancando a toda prisa en el camino de entrada de la villa. Me asomé discretamente a la ventana, retirando un palmo de la cortina. Era el coche de Alba, alejándose a gran velocidad bajo la luz de las farolas. Justo abajo, en el porche, Sergio discutía a gritos con su madre. Los ventanales estaban cerrados, pero sus voces crispadas subían con claridad a través del aire de la noche. «Me has mentido toda la vida, mamá», le reprochaba Sergio, agitando los brazos con violencia. «Me dijiste que habías salvado tú el negocio, que el dinero era de las acciones de la familia». «Cállate, Sergio. No hables de lo que no entiendes», le espetó doña Victoria, con esa voz de mando que solía doblegar a cualquiera. «Si no llega a ser por ese movimiento, hoy no tendrías ningún restaurante que dirigir, ni ningún coche de alta gama en el garaje. Lo hice por ti. Lo hice para que esa parecida no se quedara con el control de lo que tu padre levantó con su sudor. Pues esa parecida puso 600.000 euros de su bolsillo mientras yo pensaba que era una mantenida», gritó Sergio, desesperado. «¿Y ahora qué hacemos con el divorcio? Si Elena tira de la manta y los bancos se enteran de que las garantías están duplicadas, estamos muertos. Nos van a cerrar las líneas de crédito esta misma semana. Elena no va a hacer nada porque no tiene las pruebas físicas», sentenció la vieja con una frialdad que me congeló la sangre. «Mañana firmará ese divorcio, aunque tenga que subir yo misma a su habitación a obligarla».
Dejará esta casa y se volverá a su tierra. Los muertos no hablan, Sergio, y el dinero del 2014 ya está bien enterrado. Aparté la mano de la cortina, sintiendo una rabia helada que me recorría las venas. Me miré las manos en la penumbra del dormitorio. Todavía guardaba en el bolsillo del pantalón la vieja llave de cobre que le había quitado a mi suegra de la mesa del comedor. Doña Victoria creía que el pasado estaba enterrado, pero se equivocaba. Esa llave abría el despacho del piso de arriba, el lugar donde se guardaban los libros de actas originales antes de pasar al registro digital. Sabía que estaba arriesgándolo todo, pero no iba a esperar a que amaneciera para que jugaran con sus cartas. Si querían dejarme en la calle falsificando mi vida, iban a descubrir que la chica de Zaragoza sabía defenderse sola. Esperé a que el silencio fuera absoluto en la Villa Blanca. Eran las 3 de la madrugada cuando salí de la habitación, descalza, con la vieja llave de cobre apretada en el puño. El pasillo estaba a oscuras, pero conocía cada crujido del suelo. Llegué a la puerta del despacho de Doña Victoria, introduje la llave y giré el mecanismo despacio. El chasquido metálico sonó como un disparo en mitad de la noche, pero nadie se movió en la casa. Entré sin encender la luz general. Me bastó con la linterna del móvil para ir directa al gran archivador de madera de roble donde la familia guardaba las carpetas históricas de Sabores Aranda S.L. Busqué la pestaña del año 2014, pero al abrirla, mi sorpresa fue mayúscula, la carpeta estaba completamente vacía. No había contratos, ni escrituras, ni rastro del anexo del 18 de noviembre. Doña Victoria se había encargado de limpiar el rastro físico antes de que yo pudiera ponerle la mano encima. ¿Buscabas esto, Elena? Una voz me sobresaltó desde el umbral de la puerta. Ahogué un grito y giré la linterna. Sergio estaba de pie bajo el marco de la puerta, apoyado contra la jamba, con una botella de ginebra a medio terminar en la mano y los ojos inyectados en sangre. No tenía aspecto de querer atacarme, se le veía destruido, con la camisa de la cena desabrochada y el pelo revuelto. No te molestes, dijo él, dando un trago largo directamente de la botella. Mi madre subió aquí mientras tú te encerrabas en el cuarto. Se lo ha llevado todo en su coche. Dice que es para custodiarlo en la gestoría de Valencia, pero los dos sabemos que ese papel ya debe de estar quemándose en alguna parte. Apagué la linterna del móvil y encendí el flexo de la mesa, cansada de esconderme. ¿Y tú vas a seguir siendo su cómplice, Sergio? Le espeté, cruzándome de brazos. Alguien falsificó mi firma el día del entierro de mi madre. Tu madre lo sabía y tú estás aquí bebiendo mientras me echas de la casa que se pagó con mi patrimonio. Te juro por mi vida que yo no sabía lo de la firma, Elena. Balbuceó él, dando un paso hacia el interior del despacho. Yo pensaba que el dinero era un préstamo familiar. Mamá me dijo que habías firmado los papeles de la liberación de garantías de mutuo acuerdo antes de viajar a Zaragoza. Me lo creí. He sido un imbécil, pero no soy un delincuente. Pues demuéstralo. Le desafié, acercándome a él. Ve al juzgado conmigo mañana. Dile a la policía lo que viste hacer a tu madre esta noche. Sergio bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Dejó la botella sobre la mesa de roble con un golpe sordo. No puedo hacer eso, Elena. Es mi madre. Si la denuncio por falsedad documental, acabará en los juzgados, y el apellido Aranda irá directo a la quiebra. Los bancos nos cortarán el crédito en 24 horas si hay un escándalo penal. Nos quedaríamos en la calle. Yo, mis tíos, mis primos, todos. ¿Y yo? Yo ya estoy en la calle por vuestra culpa. Le recordé con un hilo de voz cortante. Te importaba muy poco el apellido cuando me pusiste la carpeta del divorcio al lado del plato para lucirte delante de Alba. Lo de Alba ha sido un error, una estupidez de la que me arrepiento. Dijo él, intentando dar un paso para acercarse a mí, pero le frené levantando la mano. No te acerques, Sergio. El divorcio sigue adelante. Y si tú no vas a hablar, ya encontraré yo la forma de hacer justicia. Sal de aquí. Sergio exhaló un suspiro pesado, recogió su ginebra y salió del despacho arrastrando los pies, vencido por la culpa y la cobardía. A la mañana siguiente, salí de la Villa Blanca a las 7 de la mañana. No me llevé maletas,
Solo mi bolso con la llave de cobre dentro. Mi teléfono vibró justo cuando subía al taxi en dirección al centro de Valencia. Era un mensaje de texto de un número que no tenía guardado en la agenda de contactos, pero cuyo remitente reconocí al instante. Asterisco Elena, sé lo que pasó anoche en la cena. Tenemos que hablar de don Julián. Te espero a las 10 en la cafetería del Mercado de Colón, en la parte de abajo. Ven sola, asterisco el mensaje lo firmaba Mateo Ibáñez, el viejo, maitre, que llevaba 40 años dirigiendo el restaurante original de la Malvarrosa y que había sido el hombre de máxima confianza de mi difunto suegro. Llegué al Mercado de Colón con 15 minutos de adelanto. Mateo ya estaba allí, sentado en una mesa del rincón, vestido con su chaqueta de punto oscura y una taza de café intacta frente a él. Tenía aspecto de no haber dormido en toda la noche. Gracias por venir, Elena, dijo el viejo cocinero, levantándose ligeramente para saludarme con 2 besos rápidos en las mejillas. Me enteré de la que se armó anoche por los camareros que dieron el servicio de catering en la villa. Toda la plantilla del restaurante está revolucionada. Sergio me ha pedido el divorcio delante de todos, Mateo. Dije, sentándome frente a él. Pero eso no es lo peor. Han falsificado mi firma en un documento del 2014 para quitarme las garantías de la empresa. Mateo no se sorprendió. Se limitó a asentir con la cabeza lentamente, con una tristeza infinita en los ojos. Sacó de su gabardina un objeto envuelto en un trapo de cocina limpio y lo deslizó por la mesa hasta tocar mis manos. Sé perfectamente lo que pasó en el 2014, hija. Tu suegro, don Julián, me lo confesó 3 semanas antes de morir, cuando ya estaba muy enfermo en el hospital. Dijo Mateo en voz baja, asegurándose de que los camareros de la cafetería no nos escuchaban. Victoria siempre tuvo celos de ti, de tu independencia y de que fueras tú, una chica de fuera, la que tuviera el dinero para salvar el negocio familiar. No podía soportarlo. Retiré el trapo de cocina. En el interior había un cuaderno viejo de tapas de cuero marrón, gastado por las esquinas y atado con una goma elástica. Era el cuaderno diario donde don Julián apuntaba las cuentas personales y las notas de los proveedores de la Malvarrosa. Ábrelo por la página del 14 de octubre de 2014. Me indicó Mateo. Pasé las hojas con cuidado. Allí, con la caligrafía temblorosa pero inconfundible de mi suegro, constaba una anotación manuscrita, asterisco recibido 620.000 euros de mi nuera Elena Márquez. Dinero ingresado directamente en la cuenta de la caja de ahorros para frenar el embargo de la marca. Dios me guarde a esta mujer. Que mi hijo Sergio no olvide nunca quien mantuvo las puertas abiertas de esta casa cuando todos nos daban la espalda. Victoria insiste en ocultarlo en las actas, pero este dinero es sagrado, asterisco. Se me saltaron las lágrimas al leer las palabras del viejo hostelero. Don Julián siempre me había querido como a una hija. Pero hay algo más, Elena. Continuó Mateo, sacando un folio doblado del bolsillo interior de su chaqueta. Esto lo intercepté yo mismo ayer de la impresora de la oficina central de la Marina Azul, el nuevo restaurante que gestiona a Alba Requena. Es un correo electrónico que Alba le envió a tu suegra anteayer por la tarde. Desdoblé el papel deprisa. El texto de Alba era demoledor, asterisco doña Victoria. El periodista de la crónica social local ya tiene los datos que le pasé. Mañana por la mañana publicarán el artículo donde se describe a Elena como una mujer despechada y desequilibrada que está intentando chantajear a Sergio con deudas falsas para no firmar el divorcio. Si conseguimos que la opinión pública la vea como una loca resentida, nadie en Valencia se tomará en serio los papeles que pueda presentar su abogada. Tenemos que destruirla antes de que empiece el juicio, asterisco. Apreté el papel con tanta fuerza que se arrugó entre mis dedos. La rabia sustituyó por completo a las lágrimas. Doña Victoria y Alba no solo me querían quitar mi dinero y mi casa, querían lincharme públicamente en los periódicos locales para salvar su reputación. Gracias, Mateo. Dije, guardando el cuaderno de don Julián y el correo electrónico en mi bolso. No sabes lo que esto significa para mí. No me des las gracias, Elena. Respondió el viejo de pie, poniéndome una mano en el hombro. Don Julián no habría permitido esta canallada. No dejes que esas 2 mujeres te borren el nombre. Ve a por todas.
Salí del mercado de Colón con el cuaderno de don Julián bien guardado en el bolso y cogí el primer taxi que pasó por la calle Cirilo Amorós. Mientras el coche avanzaba hacia el despacho de Clara, en la calle Colón, el teléfono empezó a vibrar en mi mano con una insistencia enfermiza. Eran notificaciones de prensa, mensajes de antiguos conocidos de Valencia y alertas de redes sociales. Desbloqueé la pantalla. El titular de un conocido digital local me golpeó los ojos. Guerra de alta cuna en Alboraya. La todavía esposa de Sergio Aranda intenta frenar el divorcio aireando supuestas deudas familiares. El artículo, redactado con una mala leche insoportable, me retrataba como una mujer despechada, incapaz de aceptar la llegada de una rival más joven, que recurría a artimañas contables y amenazas para no perder su estatus en la Villa Blanca. Alba Requena se había movido rápido. Llegué al despacho de Clara hecha una furia. Entré en su despacho sin llamar, tirando el bolso sobre la mesa de cristal. ¿Has visto lo que han publicado? Le solté, antes siquiera de darle los buenos días. Clara levantó la vista de su ordenador, con los cascos puestos y cara de pocos amigos. Se los quitó despacio. Lo tengo en la pantalla, Elena. Sé perfectamente de dónde viene ese golpe. Estaba todo preparado desde antes de que te pusieran la carpeta azul sobre la mesa del comedor. Querían desacreditarte antes de que pusiéramos un pie en el juzgado. Si la gente cree que eres una loca resentida, cualquier papel que presentes parecerá una venganza. Pues se van a equivocar. Dije, sacando el cuaderno marrón de don Julián y el folio arrugado con el correo de Alba. Mira esto. Me lo ha dado Mateo esta mañana. Clara cogió el cuaderno, revisó la anotación manuscrita de mi suegro y luego leyó el correo interceptado donde Alba planeaba el linchamiento mediático junto a doña Victoria. A medida que leía, las cejas de mi abogada se iban arqueando. Esto cambia las cosas, Elena. Este cuaderno es una prueba indiciaria brutal de la mala fe de tu suegra. Demuestra que don Julián reconoció la deuda de 620.000 euros. Y el correo de Alba, bueno, esto es oro molido para demostrar la conspiración para destruir tu imagen pública. No quiero defenderme, Clara. Quiero atacar. Le dije, apoyando las manos en su mesa. No voy a pasar los próximos meses desmintiendo rumores en las terrazas de Valencia. Quiero que doña Victoria y Sergio sientan el mismo miedo que yo sentí anoche. Clara sonrió con una frialdad puramente profesional y pulsó el botón del intercomunicador de su mesa. Marisa, trae el formulario de medidas cautelares urgentes y la orden de auditoría externa para el Grupo Sabores Aranda S.L. Sí, la que dejamos preparada anoche. Se giró hacia mí, cruzando los dedos sobre la mesa. Vamos a pedir 3 cosas hoy mismo en el juzgado de guardia, Elena. Primero, una orden de aseguramiento de activos sobre la Villa Blanca y el restaurante de la Malvarrosa, basándonos en la garantía real del 2014 y en este cuaderno. Segundo, una auditoría forense independiente de todas las cuentas de la sociedad desde el año 2014 hasta hoy. Y tercero, una demanda por derecho al honor contra el digital y contra Alba Requena como fuente del bulo, aportando este correo. Justo en ese momento, mi móvil volvió a sonar. Era Sergio. Miré a Clara y ella me hizo un gesto con la cabeza para que lo cogiera. ¿Qué quieres, Sergio? Respondí, con una voz helada. Elena, por favor, dime que no tienes nada que ver con los tíos y los primos llamando a la oficina. Su voz sonaba al borde del colapso. El artículo de prensa es una locura, yo no quería que esto saliera así, te lo juro. Alba dice que ella no ha filtrado nada, Alba miente, Sergio. Como miente tu madre y como has mentido tú durante 18 años de matrimonio. Le corté sin dejarle respirar. Tu madre se llevó anoche los papeles del 2014 para quemarlos, pero se le olvidó que los muertos también dejan rastro. Tengo el cuaderno diario de tu padre, Sergio. Tengo anotado cada céntimo que puse para que no tuvieras que cerrar la Malvarrosa. Se hizo un silencio espeso al otro lado de la línea. Escuché la respiración agitada de mi marido. El cuaderno de papá. Murmuró. Elena, por favor, no hagamos esto más grande. Si pides una auditoría,
el banco nos va a bloquear las cuentas operativas de la Marina Azul el viernes. No podremos pagar a los proveedores. Nos vais a arruinar, asterisco. Os vais a arruinar vosotros solitos por avariciosos y soberbios. Sentencié. Dile a tu madre que vaya buscando un buen abogado penalista, porque el dinero del 2014 va a salir a la luz, aunque tenga que levantar cada baldosa de vuestros restaurantes. Colgué el teléfono antes de que pudiera replicar. Mientras firmaba con mano firme las autorizaciones que Clara me ponía delante, me llegó un mensaje de texto de un número oculto. Asterisco retira la demanda de auditoría si no quieres que el próximo artículo hable de tus cuentas en el extranjero y de cómo conseguiste realmente el dinero de Zaragoza. Estás avisada, muerta de hambre asterisco. Le pasé el teléfono a Clara. Mira, otra amenaza de Alba. Clara miró la pantalla, apuntó el número con un bolígrafo y soltó una sonrisa de cazadora. Perfecto. Añade esto a la denuncia por coacciones. Alba Requena cree que está jugando en una liga de relaciones públicas de discoteca, pero acaba de meterse de cabeza en el Código Penal. Firma aquí, Elena. Mañana a mediodía, el juez va a firmar la entrada de los auditores en las oficinas de los Aranda. Que empiecen a temblar. El reservado del restaurante Marina Azul olía a pescado fresco y a traición contenida. Doña Becchoye estaba sentada al fondo, bajo una foto en blanco y negro de su difunto marido fundando el primer local en 1989. A su lado, Sergio se destrozaba las manos de puro nerviosismo, mientras Alba Requena, con los brazos cruzados y la barbilla alta, intentaba sostener una fachada de seguridad que se le caía a pedazos. Clara y yo nos sentamos frente a ellos. No me colgué joyas, ni me maquillé para la ocasión. Llevaba un traje de chaqueta beige y una carpeta de cuero que pesaba más que todas las amenazas de Alba. Esta reunión es una pérdida de tiempo. Arrancó Alba, mirando su reloj de pulsera. Tenemos el servicio de comidas a punto de empezar y los auditores que enviaste ayer, Elena, están asustando a las cajeras. Esto es un acoso en toda regla. Cállate, Alba. Le soltó Sergio, sin mirarla. Su voz arrastraba un cansancio crónico. Déjalas hablar. Clara abrió la carpeta de cuero con una lentitud exasperante. Sacó 4 folios y los deslizó por la mesa de madera, colocándolos justo en el centro, a la vista de todos. Vamos a ir al grano porque, efectivamente, todos tenemos prisa. Dijo Clara, señalando los documentos con la punta de su bolígrafo. Aquí tenemos el billete de tren AVE con destino a Zaragoza a nombre de Elena Márquez, fechado el 18 de noviembre de 2014 a las 7:10 de la mañana. Aquí, la factura del Hotel Alfonso de Zaragoza de esa misma noche. Y aquí, el certificado de defunción del cementerio de Torrero de la madre de Elena, firmado a las 16 horas de ese mismo día. Doña Victoria desvió la mirada hacia la cristalera del restaurante, manteniendo la boca cerrada en una línea fina y amarga. ¿Y qué demonios tiene que ver el entierro de tu madre con el divorcio, Elena? Intervino Sergio, arrugando la frente. Tiene que ver, Sergio. Respondí yo, inclinándome hacia adelante. Con que ese mismo 18 de noviembre de 2014, alguien se presentó en vuestra gestoría de confianza aquí en Valencia y estampó mi firma en un anexo para liberar las garantías de la Villa Blanca y de la Malvarrosa. Alguien falsificó mi nombre mientras yo estaba enterrando a mi madre a 300 kilómetros de aquí. Sergio se quedó pálido. Miró los papeles del tren y luego se giró hacia la cabecera de la mesa. Mamá, dime que esto es mentira. Dime que la firma de Elena es de verdad. Doña Becchoye no pestañeó. Siguió mirando al mar por la ventana, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Su silencio en aquella mesa era la confesión más limpia que había visto en mi vida. No te va a contestar, Sergio. Añadió Clara, sacando un último informe con el sello de la Policía Judicial. Hemos recibido esta mañana el peritaje caligráfico preliminar solicitado al juzgado. El trazo de la firma del anexo tiene una presión y una inclinación que no coinciden en absoluto con la firma real de Elena. Pero lo mejor no es eso. Lo mejor es que el testigo que avala esa firma falsa, firmando justo debajo como secretaria del Consejo de Administración, es doña Victoria Aranda. Eso es una falsedad. Saltó Alba,
dando un golpe en la mesa. Estáis montando un circo para sacarles más dinero en el divorcio. Doña Victoria jamás haría algo así. Ah, no, Alba. La miré fijamente, disfrutando de su desesperación. ¿Y tú qué sabes lo que hacía esta familia en el 2014, si por aquel entonces ni siquiera sabías dónde estaba Alboraya? Sé que estáis intentando hundir una empresa modélica por puro despecho. Gritó Alba, buscando el apoyo de Sergio con la mano. Sergio, diles algo. Tu madre no puede ir a un juzgado por esto. Es una anciana. Sergio apartó el brazo, apartándose de Alba como si le quemara el contacto. Se tapó la cara con las manos, y por el temblor de sus hombros supe que estaba llorando de pura vergüenza. Mamá. Susurró Sergio, con la voz rota. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me ocultaste que habías firmado tú por ella? Doña Victoria volvió la cabeza despacio, con esa soberbia que ni el miedo lograba quitarle. Miró a su hijo con un desprecio absoluto. Lo hice porque tu padre se estaba muriendo en una cama y tú eras demasiado cobarde para entender que si los bancos descubrían que el dinero venía de una extraña, la reputación de los Aranda se iba a ir a la mierda, Sergio. Soltó la vieja, con una voz de lija. Lo hice para salvarte a ti. Para que este restaurante donde estamos sentados siguiera llevando nuestro apellido y no el de una maestra de Zaragoza. Pues vuestro apellido ahora mismo vale lo que vale este papel arrugado, doña Victoria. Sentenció Clara, recogiendo los documentos. El juez penal ya tiene la denuncia por falsedad documental y estafa mercantil. Mañana saldrán los requerimientos oficiales. Si no queréis que la policía venga a buscaros a la puerta de la Marina Azul en mitad del servicio de fin de semana, sugiero que empecéis a cambiar de actitud con respecto al divorcio de Elena. Alba miró a doña Victoria y luego a Sergio, dándose cuenta de que el barco de los Aranda se estaba hundiendo a una velocidad que su agencia de comunicación no iba a poder frenar. La soberbia se le borró de los ojos en un segundo, sustituida por el pánico de quien ve el código penal demasiado cerca. Doña Victoria se mantuvo rígida, pero el silencio en el reservado de la Marina Azul se rompió cuando Alba se levantó de la silla con las manos apoyadas en la mesa, los ojos fijos en la matriarca de los Aranda. A mí no me vais a arrastrar a vuestras miserias de familia. Escupió Alba, con una voz estridente que ya no tenía rastro de la dulzura fingida de la noche anterior. Sergio, haz el favor de decírselo a tu madre. Yo no tengo nada que ver con lo que hicierais en el 2014. Yo llegué a esta empresa para salvar vuestra imagen pública, no para terminar declarando en un juzgado de guardia por falsedad documental. Alba, cállate de una maldita vez. Le gritó Sergio, levantando la cabeza. Tenía los ojos rojos, la mirada desencajada y el labio inferior temblándole de pura rabia. No hables más. No me da la gana callarme, Sergio. Replicó ella, cruzándose de brazos con un desprecio absoluto. Tu madre me aseguró que Elena no tenía por dónde cogeros, que todo estaba atado y bien atado. Si llego a saber que estabais jugando con firmas falsas y con dinero camuflado, no me meto en este nido de víboras ni por todo el oro del mundo. Clara soltó una pequeña risa irónica, abrió su carpeta y sacó un folio impreso que deslizó por la mesa hasta que tocó los dedos de Alba. Ya que mencionas lo de tu limpia trayectoria como asesora de imagen, Alba, a lo mejor le interesa a la familia revisar este último documento. Dijo Clara, señalando las líneas impresas. Es el correo electrónico que enviaste a doña Victoria antier a las 23:46 de la noche. Justo antes de que se publicara el artículo infame contra Elena. Alba bajó la vista hacia el papel y, por primera vez en toda la reunión, la sangre se le evaporó de las mejillas. Se quedó completamente lívida. Si conseguimos que la opinión pública la vea como una loca resentida, nadie en Valencia se tomará en serio los papeles que pueda presentar su abogada. Leí yo en voz alta, repitiendo sus propias palabras con una frialdad que resonó como un mazazo en las paredes del reservado. Eso fue lo que le escribiste a mi suegra, Alba. Sabías perfectamente que había papeles. Sabías que vuestra versión era mentira y orquestaste una campaña para destruirme el honor antes de que pudiera defenderme. Sergio estiró la mano, le quitó el folio a Alba de un tirón y leyó el texto en un segundo. Miró a su amante con una mezcla de asco y horror. ¿Esto es tuyo?, preguntó Sergio,
con un hilo de voz que cortaba el aire. ¿Tú le sugeriste a mi madre hundir a Elena en la prensa para tapar esto? Lo hice por ti, Sergio. Chilló Alba, dando un paso atrás, acorralada. Lo hice para proteger el restaurante. Tu madre me dijo que si Elena abría la boca, nos quedaríamos sin nada. Fue doña Victoria la que me dio los datos del digital. Mientes, lagarta. Irrumpió doña Victoria, levantándose por fin de la silla con los ojos inyectados en sangre, perdiendo toda su compostura aristocrática. Tú viniste buscando el dinero de mi hijo y la marca de los Aranda. Tú me dijiste que tenías contactos en Madrid para callar a los periodistas si la cosa se ponía fea. El espectáculo de la matriarca de Alboraya y la joven relaciones públicas insultándose a gritos en mitad del Marina Azul era dantesco. Sergio se tapó las orejas con las manos, apoyando los codos en la mesa, destrozado por la evidencia de que las dos mujeres a las que había entregado su confianza eran dos calculadoras sin escrúpulos. ¡Basta ya! ¡Callaos las dos! Rugió Sergio, dando un golpe tremendo en la mesa que hizo temblar los vasos de agua. Se levantó por completo, respirando con dificultad, y miró a su madre fijamente. Se acabó, mamá. Se acabó vuestro juego. Doña Victoria intentó recuperar el tono de mando, irguiendo el cuello. Sergio, ni se te ocurra. He dicho que te calles. Le espetó su hijo, plantándole cara con una violencia que yo jamás le había visto en 18 años de matrimonio. Llevas toda mi vida manejándome como a un muñeco. Me hiciste creer que éramos los reyes de Valencia mientras le robabas el dinero y la firma a mi esposa el día que enterraba a su madre. Me has convertido en un miserable. Se giró hacia Alba, que lo miraba con los ojos abiertos de par en par. Y tú, coge tus cosas y lárgate de mi restaurante ahora mismo. Le ordenó Sergio con el dedo apuntando a la puerta. No quiero volver a ver tu cara por la Marina Azul, ni por Alboraya, ni en ningún sitio que lleve mi apellido. Estás despedida de la contrata de comunicación y estás fuera de mi vida. Sergio, no puedes hacerme esto. Intentó protestar Alba, con la voz temblorosa. ¿Qué no puedo? Vete antes de que llame a los de seguridad para que te saquen a rastras delante de los clientes. Sentenció él, implacable. Alba Requena tragó saliva, recogió su bolso de la silla con un movimiento brusco y salió del reservado dando un taconazo violento contra el suelo, sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, Sergio volvió a sentarse, exhausto. Se pasó las manos por la cara y luego levantó los ojos hacia mí. Ya no quedaba nada del hombre soberbio que me había puesto la carpeta azul al lado del plato de la cena. Elena, dijo él, con una voz rota, suplicante. Tenías razón. En todo. Voy a firmar lo que Clara pida. No voy a oponerme a la auditoría, ni a las garantías, ni a nada. Si tengo que vender la Villa Blanca para devolverte tus 620.000 euros, lo haré. Solo te pido que no lleves a mi madre a la cárcel. Doña Victoria soltó un bufido de desprecio al oír a su hijo mendigar, pero no dijo nada. Sabía que se había quedado completamente sola. Miré a Sergio, sintiendo una mezcla de lástima y desapego absoluto. El hombre con el que me había casado ya no existía para mí, solo era un extraño pagando las facturas de su propia debilidad. Eso no lo decido yo, Sergio. Respondí, levantándome de la silla y colgándome el bolso al hombro. Lo decidirá el juez cuando vea los libros de cuentas de la sociedad y el peritaje de la firma. Yo solo he venido a recuperar mi nombre y mi dinero. Lo que hagáis con vuestras ruinas a partir de hoy, ya no es asunto mío. Clara cerró la carpeta con un clic metálico definitivo. Nos dimos la vuelta y salimos del Marina Azul dejando a los Aranda devorándose entre sus propios secretos. 5 semanas después, el despacho de Clara en la calle Colón se sentía como el único lugar con aire limpio en toda Valencia. A través de los ventanales se divisaba la copa de los árboles de los jardines del Turia, pero yo no miraba el paisaje. Tenía los ojos fijos en el documento definitivo que descansaba sobre la mesa de madera. Sergio estaba sentado frente a mí, al otro lado de la mesa de cristal. Llevaba el mismo traje oscuro con el que solía ir a las reuniones de la Asociación de Hosteleros, pero le quedaba grande, como si hubiera encogido varios kilos en el último mes. No me miraba a los ojos,
mantenía la vista perdida en el bolígrafo que sostenía entre los dedos. Ya está todo revisado por mi procurador, Elena, dijo Sergio, con una voz apagada, desprovista de cualquier rastro de la soberbia que exhibía en la Villa Blanca. Las condiciones son las que pidió tu abogada. No hay nada que objetar. Clara giró el documento hacia mí y me pasó un bolígrafo de plata. El acuerdo es impecable, Elena. Intervino Clara, apuntando con el dedo las cláusulas principales. Sabores Aranda S.L. te devuelve íntegramente los 624.000 euros mediante una transferencia homologada por el juzgado. Además, la Villa Blanca de Alboraya queda fuera de la sociedad y se vende de inmediato para liquidar tu parte patrimonial. Sergio asume todas las costas del proceso y renuncia a cualquier reclamación futura. ¿Y tu madre, Sergio?, pregunté, manteniendo el bolígrafo suspendido en el aire. ¿Dónde está la gran doña Victoria esta mañana? Pensaba que vendría a firmar como testigo, tal y como le gustaba hacer en el 2014. Sergio tragó saliva, apretando el bolígrafo entre sus manos. Mi madre está en Alboraya, Elena. No va a salir de allí en mucho tiempo. Mis tíos han asumido la administración judicial de la empresa y le han quitado los poderes de firma en el consejo. El juez ha aceptado suspender la ejecución penal a cambio de su retirada absoluta de la gestión y una fianza que nos ha dejado tiritando. Ya no pinchan ni cortan nada en Valencia. Me alegro, respondí, sin ocultar la frialdad. Le gustaba demasiado decidir sobre las vidas de los demás. Alba también se ha marchado, añadió Sergio en voz baja, como si necesitara confesar cada una de sus bajas para obtener una absolución que yo no le iba a dar. Se ha vuelto a Madrid. Liquidó su contrato con la Marina Azul el lunes de la semana pasada tras la denuncia por coacciones. No va a volver por aquí. Alba Requena solo era un síntoma, Sergio, el problema de fondo era vuestra casa. Le corté, apoyando la punta del bolígrafo sobre el papel. Ella vio las grietas de vuestro orgullo y se metió por ahí. No me hables de ella como si fuera la única culpable. Tú la sentaste a mi derecha en la cena de tu madre. Lo sé, Elena. Lo sé y no hay un solo día en que no me arrepienta de esa canallada, dijo él, levantando por fin la vista. Tenía los ojos empañados y los labios trémulos. He sido un cobarde. Me dejé arrastrar por las mentiras de mi madre sobre el origen del dinero porque era más fácil pensar que éramos poderosos por mérito propio que aceptar que nos habías salvado tú. Fui un imbécil. Sí, lo fuiste. Asentí, mirándole de hito en hito. Pero lo peor no fue que me engañaras con otra, Sergio. Lo peor fue que intentarais borrar mi nombre de vuestra historia. Pusisteis vuestro apellido por encima del dolor de mi madre y de mis propios recuerdos. Eso es lo que no os voy a perdonar en la vida. Firmé las 3 copias del divorcio con un trazo rápido, firme, sin que me temblara el pulso un solo milímetro. Al escribir Elena Márquez en la línea de puntos, sentí como si me quitara de encima una armadura de plomo que llevaba arrastrando 18 años. Dejé el bolígrafo de plata sobre la mesa con un clic definitivo. Sergio imitó mi gesto, estampando su rúbrica justo al lado de la mía con una prisa que delataba sus ganas de acabar con aquella tortura. Clara recogió los 3 juegos de folios, los metió en una carpeta azul y sonrió con la satisfacción de quien ha ganado una batalla sin necesidad de pisar el fango. Pues ya está, señores. Legalmente, ya no sois marido y mujer, declaró Clara, levantándose para dar por concluida la reunión. Los mandamientos de pago saldrán esta misma tarde hacia tu cuenta, Elena. Sergio se levantó de la silla despacio, ajustándose la chaqueta del traje. Se quedó un instante parado junto a la mesa, como si esperara un gesto de despedida, un apretón de manos o una última palabra de reproche que justificara su miseria. Elena, si alguna vez necesitas algo, si vas a quedarte en Valencia, balbuceó. No voy a necesitar nada de ti, Sergio. Ya tengo lo que es mío. Le interrumpí, cogiéndome el bolso al hombro. Quédate con tus restaurantes y limpia lo que queda de tu apellido. A mí no me busques más. Me di la vuelta y salí del despacho junto a Clara, escuchando el eco de mis propios pasos sobre el suelo de la oficina. 3 meses después, a finales de mayo,
El aire de Valencia ya olía a verano y a mar abierto. No me marché de la ciudad, no tenía por qué huir como si hubiera hecho algo malo. Con el dinero recuperado de los Aranda, alquilé un local pequeño y luminoso en el barrio de la Malvarrosa, a pocas calles de la playa, lejos del ambiente cerrado de Alboraya. Lo convertí en una librería especializada en narrativa internacional y ediciones antiguas, un espacio que olía a café recién hecho, a pan tostado y a papel viejo. Esa tarde de sábado, estaba colocando unos volúmenes en la estantería del fondo cuando el tintineo de la puerta me avisó de que entraba alguien. Me giré esperando a un cliente del barrio, pero me encontré con Sergio en el umbral. Iba vestido con ropa de calle, una cazadora vaquera y las manos metidas en los bolsillos. Miró el local de arriba abajo, asombrado por la calidez del sitio. «Hola, Elena», dijo, dando un par de pasos hacia el mostrador, con una timidez que resultaba extraña en él. «Venía a traerte esto en persona. Es el informe final de la auditoría de cierre de la Villa Blanca. La venta se ha completado esta mañana y el saldo restante ya está transferido. He pensado que preferías tener el documento físico para tu expediente». Dejó el sobre blanco sobre el mostrador de madera. Yo me acerqué despacio, sin prisa, y me apoyé contra el mueble, mirándolo sin ira pero con una distancia insalvable. «Gracias, Sergio. Déjalo ahí. Mi abogada lo revisará el lunes». Sergio asintió con la cabeza, mirando de reojo los libros que llenaban las estanterías. «Es un sitio bonito, Elena. Muy tuyo. Se nota que aquí no hay huellas de mi familia». «Aquí solo están mis huellas, Sergio», respondí, manteniendo el tono firme. «Y mi nombre en la licencia de apertura, sin pedirle permiso a ninguna matriarca ni dar explicaciones a ningún consejo de administración». Sergio bajó la vista, asimilando el golpe con resignación. Dio un paso hacia atrás, comprendiendo que su presencia en aquella librería era una intrusión innecesaria en una vida que ya no le pertenecía. «Me alegro de que estés bien, de verdad», dijo, con un hilo de voz. «Disculpa que haya venido sin avisar. No volveré a molestarte». «Adiós, Sergio», le respondí. Le vi salir de la librería y caminar calle abajo en dirección a la avenida principal, difuminándose entre la gente que volvía de la playa. No sentí el triunfo del que vence a un enemigo, ni la satisfacción de la venganza. Sentí algo mucho más hondo y más limpio, sentí que volvía a habitar mi propia vida. Me acerqué a la puerta, giré el cartelito de madera para poner el lado de cerrado y eché la llave despacio. Ya no eran las llaves de una villa ajena que me hacía pequeña a cambio de un plato de langostinos. Eran las llaves de una puerta que yo misma había elegido abrir. Confiar en los demás es un acto hermoso, pero la verdadera dignidad consiste en recordar la propia historia y no permitir jamás que el amor se convierta en una obligación de guardar silencios que te borran el alma.